Una madre fue echada de su propia casa por su hija. Se fue sola con una maleta vieja, sin que nadie supiera que dentro llevaba 1.5 millones de dólares escondidos. ¡Qué emoción tenerte aquí! Apuesto a que puedes dejar tu like y suscribirte en menos de 5 segundos. ¿Aceptas el reto? Cuéntame desde dónde nos ves y vamos al comienzo. La mañana había comenzado como cualquier otra en aquella casa modesta de paredes, ya algo desgastadas por el paso de los años. El olor a café se deslizaba por los pasillos, mezclado con el murmullo de un noticiero viejo que apenas se escuchaba desde el televisor del comedor. Pero algo en el aire era distinto, una tensión silenciosa, como si el tiempo mismo contuviera el aliento. En el rincón, junto a la puerta, una maleta gris y descolorida de aquellas que parecían arrastrar décadas de recuerdos, descansaba en silencio como un animal herido. Lucía estaba de pie frente a ella, con los brazos cruzados, los ojos duros como piedra y la mandíbula apretada. Le dijo a su madre que debía irse, que ya no podían seguir así, que ella necesitaba su espacio, que no era justo para nadie vivir en esas condiciones. Su voz era firme, sin temblores, sin lágrimas, como si lo hubiera ensayado frente al espejo una y otra vez. Mercedes, que acababa de salir de la cocina con las manos todavía tibias por haber lavado los platos del desayuno, se detuvo en seco al escuchar aquellas palabras. La taza que llevaba en las manos tembló apenas un segundo, pero no se cayó. Miró la maleta como si no la reconociera, como si no pudiera creer que eso era para ella. No dijo nada, no suplicó, no preguntó por qué. Solo bajó la cabeza con una lentitud casi ceremonial, como quien acepta una sentencia que ya sabía que tarde o temprano llegaría. Sabía que insistir no serviría de nada, que cualquier palabra suya sería interpretada como manipulación o culpa, y Mercedes nunca había querido ser carga para nadie. En silencio, caminó hasta la maleta y con una calma que desgarraba la tomó del asa. Sus dedos, envejecidos por el tiempo, se aferraron a aquel objeto como si le costara soltar más que solo una casa. Era la vida misma lo que estaba dejando atrás. Los nietos, sentados en el sofá con la mirada fija en la escena, no entendían. El menor apretaba un peluche contra el pecho, mientras la mayor mordía la manga de su suéter con los ojos vidriosos. Nadie les había explicado nada. Solo les habían dicho que la abuela se iría un tiempo, que necesitaba descansar, pero ellos sabían, en esa forma instintiva que tienen los niños, que algo no estaba bien. Mercedes los miró por última vez, dejando que sus ojos se empaparan con la imagen de esos rostros aún inocentes. Pensó en cada noche en que los había arrullado, en las meriendas que preparaba con tanto cariño, en los cuentos inventados cuando no había libros suficientes. Recordó cómo el pequeño se colgaba de su bata, diciendo que ella olía a pan, que a refugio. Pero esta vez ninguno corrió hacia ella. Lucía había sido clara cuando les dijo que no debían hacer una escena. Fue entonces cuando Mercedes dio el primer paso hacia afuera. El crujido de la puerta al abrirse fue como un desgarrón en el alma. El viento frío de la calle le acarició la cara con una rudeza que contrastaba con el calor del interior que dejaba atrás. Cruzó el umbral con la maleta en una mano y el corazón en silencio. En ese instante, el mundo se partió en dos. La casa detrás de ella ya no era suya. El hogar que había ayudado a construir con años de esfuerzo, de sacrificios silenciosos, ya no la quería. La calle frente a ella era larga y solitaria, y no tenía un destino claro. El portón se cerró con un golpe seco. Mercedes no se volteó. Sabía que si lo hacía, su cuerpo traicionaría su alma, que el llanto la vencería, que los años que había tragado en silencio como piedras le caerían encima todos de golpe. Siguió caminando, un paso tras otro, con los zapatos gastados y el andar lento de quien ha vivido mucho, pero aún no ha perdido la dignidad. Nadie salió a despedirla. Nadie gritó su nombre, ni siquiera una última palabra. Solo el ruido lejano de un televisor y los ladridos de un perro que no era suyo. Mientras avanzaba por la acera, la gente la miraba sin mirar. Algunos la esquivaban como si su presencia fuera incómoda. Una mujer mayor con una maleta parecía
Una escena común en ese barrio viejo, pero nadie imaginaba el dolor que esa figura encorvada arrastraba. Mercedes pensaba en lo que le diría a la señora Julia, su amiga del mercado, si la encontraba. Quizás le pediría quedarse un par de días. Quizás dormiría en la iglesia, en una banca si era necesario. Lo importante era no volver atrás. El orgullo no venía del rencor, sino del amor propio que aún se aferraba a su pecho como una flor en medio del polvo. Recordaba cada momento en esa casa. Cuando llegó con su esposo por primera vez, los días en que Lucía era apenas una niña, los años en que las paredes se llenaban de risas y cantos. ¿En qué momento todo cambió? ¿Cuándo dejó de ser madre para convertirse en estorbo? Tal vez fue cuando envejeció y sus manos ya no eran tan rápidas. Tal vez cuando dejó de aportar dinero, o cuando empezó a olvidar pequeñas cosas, como las llaves o el nombre de la vecina. O tal vez nunca importó realmente. Tal vez el amor, como los muebles viejos, solo se conserva mientras es útil. La maleta pesaba poco, al menos por fuera. Dentro solo llevaba un par de mudas de ropa, una bata, sus medicamentos y una cajita, que no permitiría que nadie tocara. Esa cajita, forrada en tela bordada por ella misma años atrás, contenía papeles importantes, joyas discretas y un secreto que ni Lucía conocía. Un secreto que había guardado durante años como un seguro, silencioso, no por desconfianza sino por precaución. Mercedes no era tonta. Sabía que la vida da vueltas y que el corazón humano a veces cambia cuando el dinero entra en la conversación. Por eso calló, por eso esperó. Por eso nunca contó que aquella propiedad antigua que había vendido en Minchester, silencio y que nadie recordaba, le había dado más de lo que cualquiera imaginaría. En esa cajita viajaban bien doblados y ordenados, documentos, certificados y cheques que juntos valían más que todo lo que esa casa detrás de ella representaba. Pero no pensaba en eso ahora. No le importaba el valor. Le dolía la forma. Le dolía no haber escuchado un gracias. Le dolía que su hija no hubiera tenido siquiera el impulso de mirar atrás. Avanzó unas cuadras más, hasta que sus piernas le pidieron descanso. Se sentó en una banca, bajo la sombra de un árbol. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y mientras el sol se filtraba entre las hojas, Mercedes, por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. Lágrimas silenciosas, sin escándalo, sin gritos. Lágrimas que lavaban años de abandono emocional, de palabras no dichas, de abrazos ausentes. Lágrimas que no pedían consuelo, solo salida. La gente seguía caminando. Algunos la miraban, otros simplemente pasaban, pero nadie sabía que estaban presenciando el primer día de la nueva vida de una mujer que acababa de perderlo todo, excepto su dignidad y un secreto que más adelante cambiaría el destino de todos. Mercedes no siempre fue una anciana de andar lento y mirada baja. Hubo un tiempo, muchos años atrás, en que sus pasos eran firmes y su mirada encendida por la esperanza. Nació en un pequeño pueblo de tierra roja y casas de adobe, donde el sol parecía más fuerte y las promesas más lejanas. Su infancia fue corta, interrumpida por la necesidad y la responsabilidad. Su madre murió cuando ella apenas tenía 13 años, y desde entonces, Mercedes se convirtió en madre de sus hermanos menores. Aprendió a cocinar con lo que había, a remendar ropa, hasta que no quedara tela sana, y a negociar con los comerciantes del mercado, sin permitir que le temblara la voz. Con 17 años, ya tenía manos de mujer trabajadora y corazón de madre cansada. Fue entonces cuando conoció a su primera ilusión, un joven del pueblo que le prometió llevarla a la ciudad y sacarla de la miseria. Pero él se fue una mañana, dejándole solo una carta con excusas y una barriga que comenzaba a crecer. Mercedes fue madre soltera antes de cumplir los 18. Nadie le tendió la mano, ni familiares ni vecinos, pero ella no se detuvo. Luchó con cada día que pasaba, vendiendo pan casero en la plaza, lavando ropa ajena, cosiendo por las noches a la luz de una vela. Así crió a su hija Lucía, entre carencias, pero también con todo el amor que sabía dar. Le hablaba cada noche diciéndole que algún día todo sería mejor, que ella estudiaría, que tendría una vida distinta.
Fue años después, cuando Lucía tenía 8 años, que Mercedes conoció a Ernesto, un viudo mayor, reservado, de rostro duro pero de trato amable. Él le ofreció compañía, estabilidad y una casa modesta en un terreno alejado del pueblo, donde se podía ver el cielo estrellado sin interrupciones. Se casaron en silencio, sin fiesta, sin invitados, solo con la promesa mutua de cuidarse. Ernesto no era un hombre de muchas palabras, pero trabajaba sin quejarse y trataba a Lucía como si fuera suya. Con el tiempo, Mercedes descubrió que él guardaba recuerdos de otra vida, cicatrices emocionales que nunca terminó de contarle. En una ocasión le dijo que ese terreno donde vivían no era todo lo que tenía. Comentó que antes de casarse con ella, había comprado una pequeña propiedad más cerca de la ciudad, pero la mantuvo en secreto para evitar problemas con los hijos que tuvo en su primer matrimonio. Mercedes no preguntó demasiado. Aprendió, con los años, que algunos silencios pesan menos que ciertas verdades, pero guardó esa información como quien guarda una semilla para el futuro. Años después, cuando Ernesto enfermó y falleció, Mercedes se encontró con una caja de documentos que él había ocultado bajo el piso de madera de su taller. Allí estaban las escrituras de aquella propiedad. No sabía exactamente cuánto valía, pero era legal, estaba a su nombre y no figuraba en ningún testamento. Decidió no hablar de ello. Lucía ya era adulta, vivía en pareja y tenía sus propios hijos. Mercedes pensó que aquel lugar, olvidado y lejano, podría significar algo más adelante. Y ese más adelante llegó una década después, cuando un joven abogado del pueblo comentó durante una reunión comunitaria que se estaban comprando terrenos antiguos para construir una carretera. Mercedes fue sola al registro de la propiedad. Confirmó que aquella parcela seguía existiendo, y más aún, que había una oferta sobre la mesa. Vendió la propiedad sin decir una sola palabra, no por desconfianza hacia su hija, sino porque sentía que era algo que debía manejar sola, como tantas cosas en su vida. Era su seguridad, su pequeño tesoro en un mundo que ya le había quitado tanto. La suma era sorprendente. Cuando el abogado le mostró la cifra final, Mercedes sintió que sus piernas flaqueaban. No podía creer que aquel pedazo de tierra valiera tanto. Más de $1,500,000 en total, sumando el terreno y unos intereses acumulados por retrasos en la venta. Le entregaron el dinero en varias partes, una parte en cheques, otra en certificados bancarios y una fracción en efectivo, que convirtió en joyas discretas, fáciles de esconder y difíciles de rastrear. Mercedes no cambió su estilo de vida. No compró ropa nueva, ni cambió de casa, ni se permitió lujos. Siguió cocinando en la misma estufa de gas, durmiendo en su misma cama de colchón gastado y cuidando de sus nietos como lo había hecho siempre. Pero cada noche, antes de dormir, revisaba con delicadeza una pequeña caja de madera forrada, con tela bordada, donde guardaba los documentos, los cheques, las joyas. Acariciaba ese cofre como quien acaricia un secreto. Era su escudo invisible contra el olvido. Pensaba que tal vez algún día ese dinero sería para sus nietos, para que estudiaran, para que salieran del país, para que no repitieran la misma historia de sacrificio y abandono. Jamás pensó en usarlo para sí misma. Había vivido toda la vida con poco, y poco le bastaba. Guardaba ese capital como quien guarda una promesa que no se atreve a pronunciar. Sabía que si alguien de la familia llegaba a enterarse, todo podía cambiar. El dinero, había visto tantas veces, podía hacer aflorar lo peor en las personas. Por eso calló, por eso lo escondió. Lucía, en esos años, comenzaba a mostrar impaciencia. A veces se quejaba de que su madre ocupaba mucho espacio, de que ya no era la misma de antes. Decía que estaba cansada, que mantener a todos era difícil, que la abuela debía entender que ya había cumplido su ciclo. Mercedes no respondía, se limitaba a sentir, a seguir con sus tareas, a preparar el almuerzo, a lavar los uniformes escolares, a peinar a la nieta cada mañana. Su corazón se apretaba cada vez que Lucía alzaba la voz, pero no decía nada. Había aprendido que el amor de una madre no se mide por lo que recibe, sino por lo que sigue dando incluso cuando ya nadie lo espera. Y aún así,
En medio de esa ingratitud, Mercedes nunca dejó de cuidar a los suyos, nunca dejó de amar. Cada vez que guardaba la pequeña caja en su escondite, lo hacía con la sensación de que estaba cuidando una parte de sí misma, no por el dinero, sino por el símbolo que representaba, su esfuerzo, su autonomía, su vida no contada. Y cuando la noche llegaba y todos dormían, Mercedes se permitía cerrar los ojos con una paz que nadie le podía quitar. Porque, aunque el mundo la hubiera olvidado, ella sabía que aún tenía algo suyo, algo que el tiempo, el desprecio y hasta la muerte no podrían arrebatarle. Un secreto, un poder silencioso, una historia que aún no había terminado. La casa donde Mercedes vivía no era simplemente una estructura de cemento, madera y tejas. Era el fruto de décadas de sacrificio, jornadas interminables de trabajo y sueños tejidos con paciencia. Aquella casa que algún día fue su orgullo, había sido construida con el esfuerzo compartido de sus manos y las de su difunto esposo, y más adelante, cuando Lucía se casó, Mercedes vendió lo poco que tenía para ayudarles a levantar la segunda planta, a comprar muebles, a terminar la cocina, a pagar el primer refrigerador nuevo, que entró por esa puerta con un moño rojo y sonrisas de gratitud. Ella recordaba bien ese día, no porque le dieran las gracias, sino porque sintió que finalmente todos estarían seguros. Pero con el paso del tiempo, esa casa empezó a cambiar de tono, de temperatura, de alma. Los cuadros que había colgado con tanto cariño fueron retirados. Las plantas que regaba con esmero fueron reemplazadas por adornos fríos y modernos, y su cuarto, el pequeño rincón que usaba para descansar, fue convertido en un trastero donde ella dormía rodeada de cajas y escobas. Aunque aún vivía allí, cada día se sentía más visitante que residente. Lucía comenzó a hablar con un tono distinto, más impaciente, más áspero, como si cada palabra de su madre fuera una carga adicional en su vida ya agitada. Una tarde, mientras Mercedes servía la comida, Lucía le dijo con voz tajante que ya no podía seguir así, que era muy difícil tenerla en casa, que no tenía tiempo para cuidar de una anciana inútil. Mercedes bajó la mirada como si las palabras no la sorprendieran, pero en el fondo, cada sílaba le atravesaba como vidrio. No dijo nada, simplemente volvió a la cocina, fingiendo no haber escuchado, pero en su interior algo se rompía lentamente, sin hacer ruido. Más tarde, cuando intentó hablar con ella, explicarle que aún podía ayudar, que podía cuidar de los niños o hacer los mandados, Lucía respondió diciendo que no se trataba de eso, que no era personal, pero que necesitaba espacio, silencio, tranquilidad, y que Mercedes, con sus pasos lentos y sus toses nocturnas, era un estorbo para todos. La forma en que lo dijo no dejó lugar a duda. No era una conversación, era una decisión. El yerno Rubén nunca fue cercano a Mercedes. Desde el primer día que cruzó el umbral de esa casa, la miró con recelo, como quien sospecha de la presencia de algo que no pidió. Siempre fue cortés en apariencia, pero sus gestos eran fríos, sus comentarios cargados de doble filo, y evitaba a Mercedes como si su vejez fuera contagiosa. Durante años, ella intentó acercarse, prepararle su platillo favorito, recordar su cumpleaños, preguntarle cómo había ido en el trabajo, pero él siempre respondía con monosílabos, o simplemente se levantaba de la mesa sin decir adiós. Cuando nacieron los nietos, Mercedes pensó que eso lo suavizaría, que tal vez compartir el amor por los niños crearía un puente entre ellos, pero no fue así. Rubén solo veía en ella una responsabilidad más, una boca más que alimentar, una cama que ocupaba espacio. Una noche, creyendo que ella dormía, escuchó cómo le decía a Lucía que ya era hora de que se fueran quitando ese problema de encima, que no era justo vivir así, que estaban criando a sus hijos en un ambiente cargado, y que tener a una vieja arrastrando los pies por la casa no era lo que él había imaginado cuando formaron una familia. Mercedes escuchó todo desde su rincón. No lloró. Ya no lloraba por esas cosas. Había aprendido a tragarse el llanto y convertirlo en silencio. Recordó que su madre decía que las mujeres fuertes
no lloran delante de quien no merece sus lágrimas. Así que al día siguiente se levantó temprano, preparó el desayuno como de costumbre, dejó los uniformes de los niños planchados, limpió la cocina y en medio de ese silencio espeso que llenaba la casa desde hacía días, supo que su presencia allí estaba contada. Fue esa misma mañana cuando Lucía se le acercó con una frialdad que Mercedes no reconoció en su hija. Le dijo que no podían más, que ella había tomado una decisión, que podía hacer lo que quisiera, buscar a una amiga, a un asilo, a un pariente lejano, pero que tenía que irse. Mercedes levantó la cabeza con lentitud, la miró fijamente, por un instante, y luego bajó la vista. No hubo súplica ni reproche, solo una aceptación serena, como quien ha vivido tanto que ya nada lo sorprende. Rubén apareció detrás de Lucía, cruzado de brazos, observando en silencio. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Era evidente que esa conversación ya había sido tenida entre ellos, que la decisión no fue de Lucía sola, sino una resolución compartida. Mercedes sintió una punzada en el pecho, no de tristeza, sino de claridad. Se dio cuenta de que ya no había lugar para ella en esa casa, en esa vida, en ese mundo que ayudó a construir y del cual ahora la estaban echando. Lucía terminó diciendo que haría lo que quisiera, pero que por favor no hiciera una escena, que entendiera que no era por maldad, sino por necesidad. Mercedes asintió con la cabeza, dio media vuelta y se dirigió a su cuarto. Comenzó a empacar lo poco que tenía. La maleta era pequeña, de tela gruesa con el cierre algo roto. Guardó 2 vestidos, su bata preferida, un par de zapatos, algunos medicamentos y la pequeña caja de madera que había escondido por años en el doble fondo del armario. Esa caja que nadie había tocado, ese secreto que le recordaba que, aunque la echaran con las manos vacías, no se iba sin nada. El sonido del cierre fue como un trueno en medio del silencio. Mercedes se levantó, tomó la maleta, pasó por delante de su hija sin decir una palabra y caminó hacia la puerta. Detrás de ella, el eco de una familia que ya no era suya resonaba como un recuerdo borroso. Antes de salir se detuvo un segundo no para mirar atrás, sino para asegurarse de que nunca volvería. Lucía dijo que lo sentía, pero que era lo mejor. Rubén simplemente dijo que no había opción, que lo habían intentado todo, y entonces la puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco, el mismo que rompe una historia en 2. Mercedes no soltó ni una lágrima. Sostuvo la maleta con firmeza y empezó a caminar. Cada paso era una despedida, no solo de una casa, sino de una vida. Pero también era el inicio de otra, y aunque aún no lo sabía, el mundo no había terminado con ella. Apenas comenzaba a descubrir lo que era capaz de hacer con el dolor, con el silencio y con el secreto que llevaba escondido. Mercedes caminaba sin rumbo fijo por una calle que conocía bien, pero que en ese momento le parecía extraña, ajena, como si las aceras hubieran cambiado de forma durante la noche. El peso de la maleta no estaba solo en el asa de su mano, sino también en su pecho, en los hombros encorvados por el tiempo y el dolor, y en la mirada cansada que ya no buscaba nada en particular. Se detuvo frente a una tienda cerrada. Se acomodó lentamente en una banqueta de piedra, esa que tantos años antes había usado para descansar después de las compras del mercado, cuando todavía llevaba de la mano a su pequeña Lucía y cargaba bolsas llenas de tomates, arroz y jabón. Pero esta vez no llevaba nada más que esa vieja maleta y la ausencia dolorosa de un hogar. Colocó el bolso a su lado, lo acarició con un gesto casi maternal y se sentó en silencio, con la espalda recta y los ojos fijos en un punto cualquiera del suelo, como si mirar hacia adelante fuera demasiado para soportar. El sol caía sin piedad sobre el concreto y el viento apenas se atrevía a soplar. La calle estaba viva, pero Mercedes era invisible. La gente pasaba a su lado sin detenerse, como si no la vieran, como si fuera parte del paisaje urbano, como si una anciana sentada, sola con una maleta, no significara nada. Una madre echada de su casa no parecía ser suficiente para detener el paso apurado de quienes iban a trabajar, de los niños con mochilas coloridas, de los hombres que hablaban por teléfono
o las mujeres que empujaban carritos de mercado sin mirar hacia los lados. Mercedes observaba los zapatos de la gente pasar uno tras otro, con movimientos seguros, con propósitos claros, y ella ahí, anclada en una banqueta, sin un plan, sin un destino, con el corazón latiendo lento y fuerte, al mismo tiempo, como si cada segundo fuera una pequeña traición de la vida. Nadie se detenía a preguntar si estaba bien, si necesitaba algo, si podía ayudar. Tal vez porque nadie quería hacerse cargo de una historia que no conocía. Tal vez porque el dolor ajeno da miedo, porque mirar directamente a los ojos de una anciana abandonada es como mirar al espejo del futuro. Y eso, para muchos, es insoportable. El calor aumentaba, y Mercedes se aferró a su bolso como si dentro estuviera algo más que papeles y ropa. Estaba su dignidad, su historia, todo lo que había sido y todo lo que todavía quería proteger. Pasaron minutos, quizás horas, y ella seguía ahí, respirando con dificultad, tragando saliva seca, recordando cada rincón de su vida como si esos recuerdos fueran su único refugio. Pensó en ir a la iglesia. Pensó en buscar a Julia, su amiga de juventud, pero no estaba segura de que siguiera viviendo en el mismo lugar y no quería tocar puertas para encontrarse con rechazos. De pronto, entre tantos pasos que no se detenían, uno lo hizo. Fue un paso lento, pausado como el suyo, y se acercó sin prisa, sin miedo. Una mujer mayor, de rostro arrugado pero ojos brillantes, se plantó frente a ella y le preguntó si estaba esperando a alguien. Mercedes levantó la vista con sorpresa, como quien no está acostumbrada a que le hablen, y respondió con un hilo de voz que no, que solo descansaba un poco. La mujer no pareció convencida. Se sentó junto a ella sin pedir permiso y le dijo que no era tonta, que sabía reconocer una mirada herida cuando la veía. Le contó que vivía a pocas cuadras, en una casita sencilla con 2 cuartos, uno de los cuales estaba vacío desde que su hijo se fue al norte. Dijo que no podía ofrecer lujos, pero sí un techo, una cama limpia y un plato caliente. Mercedes dudó, la miró con cautela y preguntó por qué haría eso por una desconocida. La mujer le respondió diciendo que una vez, hace muchos años, alguien la ayudó sin pedir nada a cambio, y que desde entonces había aprendido que a veces el universo te pone en el camino de alguien no para salvarlo, sino para no dejarlo caer. Mercedes tragó saliva. Le costaba aceptar ayuda, no por orgullo, sino por temor a deber algo. Pero la mirada de aquella mujer era sincera, sin juicio, sin lástima, solo compasión pura. Mercedes asintió suavemente, tomó su maleta y se levantó con lentitud. No dijo quién era, ni por qué estaba allí, ni lo que había perdido. Solo dijo gracias con una voz temblorosa, pero firme, y esbozó una sonrisa pequeña, de esas que apenas se notan, pero que contienen todo el peso del alma. Caminaron juntas, en silencio, a paso lento, como si el mundo alrededor desapareciera. En cada paso, Mercedes sentía como el peso de la soledad se aligeraba un poco, como si por primera vez en muchas horas no estuviera completamente sola. No era la casa de su hija, ni su antiguo hogar, ni un lugar que ella hubiera construido, pero era un techo, y en ese momento eso bastaba. Entraron a la casa por un portón de madera despintada, cruzaron un patio lleno de macetas con flores secas y llegaron a un pequeño cuarto donde había una cama con sábanas limpias, una mesa de noche y una ventana que dejaba entrar el sol. La mujer le dijo que se sintiera en casa, que descansara, que ya hablarían más tarde. Mercedes se sentó en la cama, soltó la maleta y por primera vez en mucho tiempo respiró profundo sin miedo. Miró por la ventana y vio cómo las hojas del árbol del patio se movían con el viento. Acarició el borde de la cama con los dedos, como asegurándose de que era real. No era mucho, pero era suficiente. Y mientras el sol se colaba por las rendijas, Mercedes cerró los ojos y pensó que, aunque el mundo la hubiera echado, aún existía bondad. Tal vez pequeña, tal vez rara, pero real. No sabía cuánto tiempo estaría allí, ni qué haría al día siguiente, pero por ahora, por esta noche, tenía un lugar donde dormir. Y eso, para una mujer que había sido invisible durante todo un
Día valía más que cualquier palabra, porque a veces lo único que se necesita para seguir es que alguien vea en ti algo que tú mismo ya habías olvidado. Y Mercedes, en ese rincón humilde, empezó a recordar que aún era alguien que merecía ser vista, alguien que merecía descanso, alguien que, aunque no lo supiera, aún tenía mucho por dar. La luz de la mañana entraba tímidamente por la ventana del pequeño cuarto donde Mercedes ahora dormía. Los rayos del sol se filtraban entre las cortinas viejas de tela estampada, proyectando sombras suaves sobre las paredes desnudas. El silencio de la casa era distinto al de antes. No era frío ni cortante. Era un silencio amable, de esos que no pesan, que dejan respirar. Mercedes se levantó con lentitud, como cada día. Dobló con cuidado la manta que la había abrigado durante la noche y se dirigió a la cocina. Allí, sobre una mesa de madera antigua y algo coja, ya estaban dispuestos algunos ingredientes. Harina, huevos, pan duro, una jarra de agua. Había sido su costumbre desde que llegó. Levantarse antes que su casera, preparar el desayuno y luego sentarse juntas a compartirlo como dos viejas amigas, aunque apenas se conocieran. Ella decía que no hacía falta, que Mercedes era su huésped, no su sirvienta, pero Mercedes respondía sonriendo que cocinar le hacía bien, que le daba sentido a sus mañanas, que en cada cucharón encontraba algo parecido a paz. Aquella cocina era pequeña, con estantes repletos de frascos etiquetados a mano y una estufa a gas que tardaba en encender, pero Mercedes se movía allí como si siempre hubiese pertenecido a ese espacio. Cada movimiento era medido, preciso, como si la rutina fuera una melodía que su cuerpo aún recordaba. Mientras revolvía la olla de avena, recordaba los desayunos en su antigua casa, cuando los nietos se sentaban somnolientos y ella les servía con cariño. Le dolía, sí, pero no permitía que ese dolor le nublara el presente. Allí, en esa casa humilde, sentía por fin algo parecido a un hogar. No era el lugar que había soñado, no era la casa que había ayudado a construir, pero al menos aquí nadie le gritaba, nadie la miraba con desprecio, nadie la echaba a un lado como si fuera invisible. Su casera, que se llamaba Rosario, era una mujer sencilla, viuda desde hacía más de una década, que vivía de una pequeña pensión y de la venta de plantas en la feria del barrio. Tenía la espalda encorvada y las manos llenas de manchas, por el sol, pero su sonrisa era amplia y sincera. Decía que Mercedes le recordaba a su hermana, que se había ido hace años y a la que aún extrañaba cada noche. Compartían silencios largos y palabras lentas, tazas de café tibio y recuerdos entrecortados. Mercedes, sin que nadie lo supiera, mantenía una rutina secreta. Cada semana, en un día diferente, se ponía su mejor vestido, se recogía el cabello con una peineta de conchas que había guardado durante décadas y salía temprano con su bolso cerrado con doble botón. Caminaba hasta el banco más lejano del vecindario, donde nadie la conocía, y pasaba por la puerta como si fuera una señora cualquiera que iba a preguntar por una cuenta olvidada. En su bolso llevaba los documentos de la antigua propiedad vendida, los certificados de inversión, los papeles que aseguraban que aún era dueña de más de $1 millón en activos. En el banco la atendía un joven amable que la llamaba señora Mercedes con respeto y le ofrecía asiento antes de explicarle que todo seguía en orden, que los intereses se estaban acumulando bien, que no había movimientos sospechosos. Ella asentía, agradecía y se retiraba con la misma discreción con la que había llegado. Nunca retiraba grandes sumas, apenas lo suficiente para tener algo de efectivo guardado, no por necesidad, sino por previsión. Sabía que el dinero era un arma de doble filo y que mostrarlo podía atraer más problemas que soluciones. Con ese efectivo, Mercedes comenzó a hacer algo que le devolvía el sentido de propósito. Una tarde, mientras esperaba en la fila de la farmacia, vio a una madre joven contando monedas para comprar un medicamento infantil. Cuando la empleada le dijo que no alcanzaba, la mujer bajó la cabeza y pidió solo la mitad de la dosis. Mercedes, sin pensarlo, se acercó y le dijo al oído que ella cubriría la diferencia. La mujer, con ojos brillantes,
Quiso preguntar por qué, pero Mercedes solo dijo que era por el niño, y luego se alejó antes de que pudiera darle las gracias. A partir de ese día, lo hizo más seguido. Escuchaba a los vecinos hablar en la feria, en la iglesia, en la fila del pan, y cuando sabía que alguien necesitaba algo, encontraba la forma de ayudar sin que supieran que era ella. Dejaba sobres anónimos debajo de las puertas, pagaba cuentas en la tienda del barrio, o dejaba bolsitas con comida frente a casas donde sabía que había niños que pasaban hambre. Rosario sospechaba algo, pero nunca la presionó. Solo decía con una sonrisa que a veces los ángeles caminan en zapatillas viejas y huelen a sopa casera. Con el paso de los días, Mercedes comenzó a soñar. Soñaba despierta mientras removía la olla o colgaba la ropa al sol. Pensaba en todo ese dinero guardado y en lo que podría hacer con él. Al principio eran ideas pequeñas: comprar más medicina, ayudar a más vecinos, arreglar la iglesia. Pero un día, mientras caminaba por una calle lateral del barrio, vio a una anciana dormida sobre cartones, abrazando una bolsa como si fuera su único tesoro, y algo en su interior se quebró. Se detuvo, la miró por varios minutos y pensó que esa podría haber sido ella. Pensó en todas las mujeres mayores que como ella habían sido olvidadas, desechadas, tratadas como cargas por sus propias familias. Y entonces lo supo. Supo que su dinero no era para guardar, ni siquiera para sus nietos que ya ni preguntaban por ella. Su dinero era una herramienta, un medio, un poder que aún podía utilizar para algo más grande que sí misma. Pensó que podía construir un lugar, un espacio donde nadie fuera rechazado por envejecer, donde ninguna mujer tuviera que dormir sobre cartones ni mendigar cariño, donde cada abuela echada tuviera una cama, una taza de té y alguien que la llamara por su nombre con respeto. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la cama, con la caja de madera abierta sobre sus piernas, mirando los papeles, los números, los documentos. Tenía miedo, sí, miedo de hacer algo tan grande sola, miedo de que no la tomaran en serio, miedo de que la juzgaran o que el pasado la alcanzara. Pero también tenía fuego, un fuego que no había sentido en años, un fuego que le decía que aún no era tarde, que aún podía escribir el capítulo más importante de su vida. Acarició la tapa de la caja, cerró los ojos y susurró una palabra que había olvidado: esperanza. Y en ese instante, Mercedes ya no era solo una mujer echada con una maleta vieja. Era una mujer que, en silencio, estaba por cambiar el destino de muchas otras como ella. Y aunque nadie lo sabía aún, el mundo estaba a punto de descubrir que el corazón de una abuela rota puede ser más fuerte que cualquier fortuna. El cielo estaba encapotado aquella tarde, y el viento soplaba con una frialdad que se colaba por las rendijas de los abrigos viejos y las costuras mal remendadas. Mercedes había salido a caminar sin rumbo fijo, como solía hacer cuando su pecho se sentía apretado, cuando los recuerdos le pesaban más que la maleta con la que había llegado meses atrás a la casa de Rosario. Caminaba despacio por las calles del barrio, saludando con la cabeza a los rostros conocidos, aunque muchos no la recordaban. El mercado ya había cerrado, y los niños jugaban en la plaza mientras los adultos recogían puestos, barrían hojas, cerraban las puertas de madera, con candados que sonaban a final de día. Fue entonces, en medio de ese escenario cotidiano, que la vio. Sentada en una banca frente a la fuente seca, había una mujer mayor, más envejecida que ella, envuelta en una manta deshilachada, con el rostro oculto entre las manos temblorosas y los hombros que subían y bajaban en un llanto silencioso, contenido, como si llorar ya no fuera una expresión de dolor, sino una costumbre. Mercedes se detuvo. Observó desde lejos durante unos minutos. No necesitó acercarse para entender lo que estaba ocurriendo. Aquella mujer arrugada, encorvada, con los zapatos rotos y la mirada rota, era un reflejo de sí misma semanas atrás. Y de pronto sintió una punzada en el pecho. Un estremecimiento que no era solo compasión, era reconocimiento, como si en esa figura abandonada viera la repetición de su propia historia.
Se acercó despacio, con pasos firmes, como si temiera asustarla. Y cuando estuvo a su lado no dijo nada. Solo se sentó. La mujer levantó la vista apenas un poco, lo suficiente para que Mercedes viera unos ojos húmedos, rojos, llenos de vergüenza. Dijo que no estaba pidiendo nada, que solo necesitaba descansar, que la habían echado, que su hijo no quería cargar con una vieja inútil y que desde hacía 3 noches dormía bajo el toldo de la panadería, comiendo lo que la gente le dejaba, cerca de la basura. Mercedes la escuchó en silencio, sin juzgar. Cuando la mujer se secó las lágrimas con el borde de la manta, Mercedes se levantó sin decir palabra y caminó hasta la tienda más cercana. Compró pan fresco, un poco de leche, caliente fruta y una pequeña empanada que recordaba a las que ella misma hacía cuando Lucía era niña. Regresó a la banca y entregó la bolsa sin pronunciar su nombre. La mujer la miró con incredulidad. Preguntó por qué hacía eso, qué quería a cambio. Mercedes respondió que no quería nada, que solo era alguien que alguna vez también había llorado sola. La mujer comenzó a llorar más fuerte, no de tristeza sino de alivio. Comió despacio, con manos temblorosas, murmurando palabras de agradecimiento, y Mercedes la miró sin decir más, guardando cada imagen en su memoria como si se tratara de una señal. Esa noche, ya de vuelta en su cuarto, Mercedes no pudo dormir. Se acostó con la manta hasta el cuello, los ojos abiertos y la mente en constante movimiento. Escuchaba los sonidos de la calle, los perros ladrando a lo lejos, el murmullo del viento entre las ramas, y en cada sonido sentía que el mundo le hablaba, que algo le ardía por dentro, una urgencia que no sabía explicar. Pensaba en la mujer de la banca, en su rostro cansado, en su voz quebrada, en la forma en que sostuvo la bolsa de comida como si fuera un regalo sagrado. Pensó en cuántas como ellas habría ahí fuera, escondidas en los rincones de las plazas, aguantando humillaciones en casas que ya no eran suyas, sobreviviendo en la sombra, invisibles a los ojos de todos. Y entonces, en medio de ese insomnio doloroso, Mercedes se dio cuenta de algo que la sacudió por dentro. No era la única olvidada. No era la única madre echada, ni la única anciana desechada por aquellos a quienes crió. Había muchas más, demasiadas. Y eso le dio miedo, sí, pero también le dio fuerza. Se sentó en la cama, encendió la lámpara de mesa y abrió la caja de madera que siempre tenía guardada bajo la cama. La miró como se mira a un viejo amigo, como si buscara en ella respuestas que nadie más podía darle. Pasó los dedos por los papeles, por los cheques, por los certificados. Todo seguía allí, intacto, seguro. Y entonces, por primera vez, no los vio como una reserva de emergencia, sino como una herramienta, como una llave, como una semilla que podía sembrar. A la mañana siguiente, se despertó temprano y preparó el desayuno para Rosario como siempre, pero esta vez no se sentó a la mesa. Dijo que tenía que hacer un trámite y que volvería antes del mediodía. Rosario la miró con curiosidad, pero no preguntó. Mercedes caminó con decisión por las calles del barrio, saludó a los comerciantes, cruzó la plaza y llegó a una oficina discreta que quedaba en un segundo piso, sin cartel llamativo, solo una puerta de madera con una placa de metal que decía abogado de confianza. Había preguntado días atrás, en secreto, cuál era el profesional más honesto del lugar, alguien que no se aprovechara, que no hiciera preguntas de más, que supiera guardar secretos. Subió las escaleras lentamente, tocó la puerta con firmeza y esperó. Cuando el abogado abrió, un hombre de mediana edad con gafas gruesas y una camisa bien planchada, Mercedes lo miró a los ojos y le dijo que necesitaba hablar de algo importante. El hombre la invitó a pasar, le ofreció asiento y café, y ella, con voz pausada, le explicó su historia. No toda, solo la parte necesaria. Le dijo que había vendido una propiedad hace años, que tenía dinero guardado, que estaba dispuesta a usarlo para algo que realmente valiera la pena. El abogado escuchó en silencio, sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno pequeño. Cuando Mercedes terminó, le preguntó si era posible crear una fundación, un hogar, un espacio donde mujeres como ella
pudieran vivir sus últimos años con dignidad. El abogado se quitó las gafas, la miró sorprendido y le dijo que sí, que era posible, que no sería fácil, pero que con planificación y paciencia se podía lograr. Mercedes asintió, sacó de su bolso un sobre con algunos documentos y le pidió que empezaran cuanto antes. Él le preguntó cómo quería que se llamara el proyecto, y ella, después de unos segundos de silencio, respondió diciendo que quería llamarlo Refugio Mercedes, no por vanidad, sino porque si alguna de aquellas mujeres escuchaba ese nombre, algún día sabría que fue una de ellas la que soñó con cambiarlo todo. El abogado sonrió, extendió la mano y le dijo que harían historia juntos, y así, en una oficina sencilla, sin discursos ni aplausos, comenzó el plan. No con grandes anuncios ni con promesas vacías, sino con la voluntad firme de una mujer que había perdido su casa, pero no su esperanza. Una mujer que, a pesar del abandono, todavía creía en la humanidad. Una mujer que, sin saberlo del todo, estaba por encender una luz donde muchas solo conocían la oscuridad. Y mientras bajaba las escaleras, Mercedes sintió que sus pasos eran más livianos, porque ya no caminaba sola. Caminaba con la certeza de que su historia no terminaría en silencio, sino en eco, un eco que, tarde o temprano, llegaría a otras como ella, y tal vez, solo tal vez, las haría volver a soñar. Mercedes caminaba con pasos firmes por las afueras de un pequeño pueblo a unos kilómetros del barrio donde vivía con Rosario. El aire allí era más limpio, el cielo más amplio, y los sonidos menos cargados de urgencias. Había pasado semanas recorriendo discretamente distintos lugares, preguntando sin despertar sospechas, mirando terrenos abandonados, parcelas olvidadas por el tiempo. No quería publicidad, no buscaba reconocimiento, ni entrevistas, ni placas de bronce con su nombre. Lo único que deseaba era encontrar un lugar donde el dolor pudiera convertirse en algo útil, donde el abandono no tuviera la última palabra, donde otras como ella pudieran volver a sentirse vistas. Fue un joven que vendía jugos en una plaza quien le habló de una propiedad antigua, una parcela rodeada de árboles, con una pequeña estructura en ruinas, lejos del centro pero no inaccesible, perfecta para alguien que quisiera construir en paz. Mercedes pidió verlo. El terreno tenía algo especial. No era bonito ni impresionante, pero había allí una quietud honesta, un silencio que no pesaba, una promesa sin palabras. Caminó entre las malezas, tocó con los dedos la pared de adobe a medio caer y cerró los ojos por un momento. Allí, en ese rincón olvidado, ella vio algo que nadie más veía. Vio camas limpias, vio mantas bordadas, vio rostros de mujeres mayores sonriendo sin miedo. Vio una mesa larga llena de pan caliente y manos arrugadas, sujetando tazas de café. Vio esperanza. Compró el terreno sin regatear. No preguntó por descuentos ni hizo preguntas innecesarias. Pagó con parte de los fondos que tenía distribuidos en cuentas diferentes y usó a un abogado de confianza para que el contrato no llevara su nombre directamente. No quería que la relacionaran con el proyecto. No quería que la reconocieran en el banco ni en la calle. Dijo que era una donante anónima y que todo debía mantenerse así. El abogado aceptó con respeto. Le dijo que no era común ver ese nivel de discreción, pero que lo entendía. Mercedes le respondió que cuando uno construye con el corazón, no necesita que nadie lo aplauda, solo que funcione. Durante las siguientes semanas, el terreno comenzó a transformarse. Al principio, solo llegaron 2 obreros. Luego fueron 5, luego 10. Carpinteros, albañiles, pintores, electricistas. A todos se les dijo que el proyecto era financiado por una fundación privada que no deseaba ser mencionada. Los trabajadores, acostumbrados a los caprichos de los ricos, no preguntaron demasiado. Solo sabían que debían levantar un edificio sencillo con 8 habitaciones, un comedor amplio, una cocina funcional, 2 baños adaptados y un jardín con espacio para huertas y bancos de madera. Mercedes pasaba por allí cada tarde, con su sombrero de ala ancha observando desde lejos. A veces se acercaba fingiendo ser una vecina curiosa, preguntaba cómo iba la obra, elogiaba la estructura y se iba sin decir más. Solo el abogado y
un joven encargado de supervisar la construcción, sabían la verdad. El resto pensaba que aquella mujer mayor era parte del paisaje, pero ella veía cada ladrillo como una pieza de su historia. Supervisaba los detalles más pequeños, desde el tipo de pintura hasta la dirección en que abrían las puertas. Quería que todo fuera cálido, seguro, humano. Cuando finalmente se colocó la última teja del techo, Mercedes entró al edificio sola. Caminó por los pasillos vacíos y sintió que el aire mismo se había llenado de sentido. Pasó la mano por las camas recién tendidas, abrió las ventanas para que entrara el sol y en medio del silencio murmuró que por fin alguien tendría dónde volver. El lugar fue bautizado como Refugio del Alba. No tenía cartel, solo una pequeña placa en la entrada con la frase «Aquí nadie es olvidado». La noticia se esparció sin necesidad de anuncios. Una mujer del barrio que conocía a una anciana que dormía en una parada de autobús la llevó allí. Luego llegó otra que había sido expulsada por su nuera. Luego una más que había vivido en la calle desde que enviudó. En menos de 2 meses el refugio estaba lleno. 8 camas ocupadas, 8 historias marcadas por el abandono, por la ingratitud, por la soledad. Mercedes las conocía una por una. No les decía que era la responsable del lugar, solo venía a visitarlas con comida casera, con flores del mercado, con mantas tejidas a mano. Algunas le contaban su historia sin que ella preguntara. Una dijo que su hija la acusó de estorbo, otra que sus nietos le gritaban que olía mal, otra que su esposo murió y sus hermanos la despojaron de la casa. Mercedes las escuchaba sin interrumpir, sin juzgar. A veces solo asentía, otras veces tomaba sus manos y decía que ahora estaban en casa. Nadie creía que aquel lugar hubiera sido construido por una mujer sola, sin ayuda de políticos, sin auspicios, de iglesias, sin campañas públicas. Nadie entendía cómo una obra tan noble podía haber nacido del silencio. Pero Mercedes lo sabía. Sabía que el dolor, cuando no te destruye, te transforma. Sabía que la soledad, cuando se abraza con humildad, se convierte en propósito. Y así, cada día, cuando entraba al refugio con su cesta de pan, cuando se sentaba en el banco del jardín a leer en voz alta a quienes ya no podían ver, cuando enseñaba a una de las residentes a bordar nuevamente, sentía que su vida, por fin, tenía sentido. No era un acto de caridad, era un acto de justicia. No, era un favor, era una respuesta al olvido. No era grandeza, era amor. Un amor que no necesitaba ser nombrado, un amor que se construía con ladrillos, con ternura, con verdad. Y mientras el sol caía sobre el tejado rojo de aquel lugar, mientras las voces de las ancianas llenaban el aire con risas y anécdotas, Mercedes sabía que el hogar que nadie esperaba ya era real, y que lo que había comenzado con una maleta en la calle ahora era un faro para muchas que, como ella, alguna vez creyeron que estaban solas en el mundo. Lucía despertó esa mañana con el rostro aún húmedo por las lágrimas de la noche anterior, un dolor sordo instalado en el pecho y una sensación de vacío que ya no podía disimular. Su cama, que alguna vez compartió con Rubén, ahora era un espacio enorme, helado, sin sentido. Desde que él la abandonó, la casa parecía más grande, más silenciosa, más cruel. Había empacado sus cosas en menos de media hora, con la frialdad de quien ya no tiene nada que discutir, y antes de cruzar la puerta le dijo que no podía seguir cargando con todo, que ella era egoísta, que ni siquiera había sabido cuidar de su propia madre. Lucía gritó, suplicó, maldijo, pero sus palabras rebotaron contra las paredes vacías y no lograron retenerlo. Desde ese día, la soledad fue su única compañía. El trabajo, que ya pendía de un hilo, no tardó en desaparecer. También, la empresa recortó personal, y su nombre estaba entre los primeros en la lista. Le dijeron que era por presupuesto, por edad, por reestructuración, pero ella sabía la verdad. Su actitud amarga, sus ausencias, su forma de tratar a los demás, había cerrado puertas. Intentó buscar otro empleo, pero nadie quería contratar a una mujer de su edad, con ese carácter y esa historia a cuestas. Las deudas comenzaron a acumularse y los servicios fueron cortándose uno a uno. Primero la televisión, luego el gas
y por último el teléfono. El refrigerador estaba casi vacío. La despensa contenía apenas un paquete de arroz, una lata de atún vencida y una bolsa de café ya endurecido. Su casa, la misma casa que alguna vez compartió con Mercedes, ahora era una prisión oscura donde cada rincón le recordaba lo que había perdido. Uno de sus hijos, el mayor, regresó a visitarla por compromiso, pero la conversación terminó peor de lo que esperaba. Cuando ella le pidió algo de ayuda, un pequeño préstamo o al menos que le comprara medicinas, él la miró fijamente y le dijo que no entendía por qué debería hacerlo. Le preguntó si acaso ella había ayudado a su propia madre cuando lo necesitó. Le dijo que recordaba bien cómo trataba a la abuela, cómo le hablaba con desprecio, cómo la echó sin remordimiento. Agregó que tal vez ahora entendía lo que era sentirse sola y que quizás eso era justo. Lucía intentó justificar sus actos, decir que estaba estresada, que era joven, que no sabía lo que hacía, pero el joven la interrumpió diciendo que las acciones no se borran con excusas y que él no había olvidado los gritos ni los portazos. Se levantó, la besó en la frente con frialdad y se marchó diciendo que necesitaba tiempo. Lucía se quedó sentada en el sofá, con los ojos vacíos y las manos apretadas contra las rodillas. Por primera vez, sintió que algo dentro de ella se rompía de verdad. No era solo culpa, era un reconocimiento tardío, una bofetada de realidad. Recordó la mañana en que había puesto la maleta de su madre junto a la puerta. Recordó la voz temblorosa de Mercedes diciéndole que no se preocupara, que se iría sin causar problemas. Recordó a sus hijos mirando desde la escalera, confundidos, en silencio. Hasta entonces, había intentado enterrar ese recuerdo, justificarlo, minimizarlo, pero ahora se le aparecía con toda su crudeza, como un fantasma que ya no podía ignorar. Pasaron los días con la lentitud de un reloj sin baterías. Lucía apenas salía. Evitaba a los vecinos, dormía a ratos y comía lo poco que encontraba. Una tarde, mientras hurgaba entre papeles viejos buscando algo que pudiera vender, encontró un periódico doblado en 4, olvidado en la repisa del recibidor. No recordaba haberlo traído, pero lo desplegó con desgano, más por aburrimiento que por interés. Fue entonces cuando sus ojos se detuvieron en una imagen en blanco y negro, acompañada por un titular que decía «Anciana dona fortuna para construir hogar de ancianos». Lucía sintió un vuelco en el estómago, sus dedos se apretaron sobre el papel y sus ojos se clavaron en el rostro que ilustraba la nota. Era una mujer de cabello blanco, sonrisa serena, vestida con sencillez, rodeada de otras ancianas que parecían estar riendo con ella. Lucía acercó el periódico a su cara, como si necesitara confirmarlo desde más cerca. No podía ser. No, era posible, pero lo era. El rostro en la foto era el de su madre, Mercedes, la misma mujer que ella había echado de su casa con una maleta vieja, la misma que había caminado sola por las calles con la dignidad colgando de los hombros. La nota hablaba de un lugar llamado Refugio del Alba, construido con fondos donados por una benefactora anónima que recientemente había sido identificada como Mercedes H., una mujer mayor, de origen humilde, que había decidido dedicar el resto de su vida a ayudar a ancianas abandonadas. El artículo la describía como una mujer inspiradora, fuerte, con un pasado discreto y un corazón inmenso. Decía que nadie sabía de dónde había sacado tanto dinero, pero que lo más admirable era cómo había elegido usarlo. Lucía dejó caer el periódico al suelo. El mundo giraba a su alrededor con una lentitud insoportable. Su madre no solo había sobrevivido, había florecido. Había hecho lo que ella misma no se atrevió jamás a intentar: convertir el dolor en algo útil, dar sin esperar nada, amar sin pedir permiso. Las imágenes se agolpaban en su mente. Los platos servidos por Mercedes, las noches en que la esperaba despierta, las veces en que la abrazaba sin razón, las palabras suaves que ella siempre respondía con frialdad. Recordó cuando Mercedes le preguntó si podía quedarse en la casa un poco más, solo hasta que encontrara otro lugar, y ella le respondió que ya era suficiente, que no era su responsabilidad cargar con una vieja.
Ahora entendía. Cada silencio de su madre había sido un acto de protección. Cada gesto, un intento de reconciliación que ella ignoró. Y allí estaba en el periódico, sonriendo, rodeada de mujeres que la admiraban, mientras ella, su hija, se consumía sola entre paredes vacías y arrepentimientos que ya no podía corregir con facilidad. Lucía se levantó, tomó el periódico entre sus manos y lo presionó contra el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, lloró de verdad. No por frustración ni por enojo, sino por vergüenza, por dolor, por amor no reconocido. Supo que debía verla, que no podía dejar que el tiempo hiciera más profundo el abismo entre ellas, que tal vez aún estaba a tiempo, que quizás, solo quizás, Mercedes todavía la recordaba no como la hija que la echó, sino como la niña a la que alguna vez le cantó canciones de cuna. Y mientras la tarde se teñía de sombras, Lucía supo que tenía que ir al refugio del alba, aunque fuera caminando, aunque tuviera que llorar en la entrada, aunque no supiera qué decir, porque cuando el pasado te alcanza, no siempre es para castigarte, a veces es para ofrecerte una última oportunidad de pedir perdón. Y Lucía, con el corazón encogido y la esperanza como única mochila, decidió no dejarla pasar. Lucía subió al autobús con las manos temblorosas y el corazón golpeándole fuerte dentro del pecho, como si cada latido le recordara la vergüenza, el dolor y la esperanza mezclados en una sola emoción. El periódico doblado aún estaba en su bolso, con la fotografía de su madre en blanco y negro, como testigo silencioso de lo que había hecho y de lo que estaba a punto de intentar. Nadie le preguntó nada mientras entregaba el billete y caminaba por el pasillo buscando un asiento junto a la ventana, y aunque el vehículo estaba medio vacío, sentía que el mundo entero la observaba, como si llevara estampada en la frente la palabra culpable. Se acomodó con torpeza, apretando el bolso contra el pecho y dejando que su mirada se perdiera en el paisaje que comenzaba a moverse fuera del vidrio empañado. A su alrededor, las voces de los demás pasajeros eran murmullos lejanos, ecos que no lograban alcanzarla, porque su mente estaba atrapada en los recuerdos, en los rostros de su infancia, en la voz cálida de su madre diciéndole que todo estaría bien, en las manos arrugadas que alguna vez la acariciaron cuando tenía fiebre, en las noches en que Mercedes veló su sueño sin que ella lo supiera. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin permiso, en silencio, como si hubieran estado esperando años para salir. No las limpió. Dejó que cayeran, una tras otra, como un río mudo que arrastraba toda la culpa que había acumulado durante años. Nadie la miraba, pero incluso si lo hicieran no le importaría. Esa vez no tenía intención de ocultarse. Cada lágrima era una palabra no dicha, un abrazo negado, una despedida no hecha. El viaje fue largo, aunque no por distancia, sino por peso emocional. Cada kilómetro la acercaba a una mujer que había sido su origen, su refugio, su raíz, y de la que se había alejado voluntariamente, por orgullo, por impaciencia, por no saber amar a tiempo. Cuando el autobús se detuvo, el corazón de Lucía casi se detuvo también. Bajó con lentitud, como si el suelo le costara sostener el cuerpo, como si cada paso pesara una vida entera. Preguntó por el refugio del alba a una señora que vendía dulces cerca de la terminal, y la mujer le sonrió diciendo que sí, que estaba a pocas cuadras, que era un lugar hermoso, lleno de paz, donde las ancianas reían como niñas. Agregó que había sido fundado por una mujer admirable, de voz dulce y corazón enorme. Lucía sintió un nudo en la garganta, agradeció con un gesto y caminó siguiendo las indicaciones. A medida que se acercaba, su respiración se volvía más difícil, no por cansancio físico, sino por el torbellino de emociones que la consumía desde dentro. Al llegar a la entrada del refugio, se detuvo. Era una construcción sencilla, pero cuidada, con un pequeño jardín al frente, flores en macetas pintadas a mano, y un cartel de madera que decía «Aquí nadie es olvidado». Esa frase la atravesó. Cerró los ojos por un momento y susurró para sí que ojalá eso fuera cierto, que ojalá aún no fuera tarde para ser recordada no por lo que hizo mal,
sino por lo que estaba dispuesta a hacer bien. Entró con paso inseguro, mirando a su alrededor como quien entra a tierra sagrada. En el patio central había varias mujeres mayores sentadas en bancos, tejiendo, conversando, compartiendo un mate. Algunas tenían la mirada perdida, otras reían con una complicidad que solo dan los años compartidos en comprensión y respeto. Y allí, en el banco del fondo, bajo la sombra de un árbol florido, estaba ella, Mercedes, su madre, su origen, su herida. Estaba sentada con la espalda recta, las manos apoyadas en su falda, escuchando a una de las mujeres contar una anécdota de juventud. Tenía el cabello blanco recogido en un moño simple. Vestía con sencillez, pero su rostro irradiaba una paz que Lucía no recordaba haberle visto jamás. Había en sus ojos una serenidad profunda, la de alguien que ya no temía, que ya no esperaba, que simplemente vivía. Lucía dio un paso, luego otro, y cuando sus ojos se encontraron con los de Mercedes, sintió cómo el tiempo se rompía en pedazos. No supo cómo llegó hasta ella, solo que de pronto estaba allí, frente a ella, de rodillas, con el rostro cubierto en lágrimas, las manos temblorosas buscando las suyas y la voz quebrada por la emoción diciendo: «Mamá, no sabía lo que hacías, no sabía lo que sentías, no sabía lo que perdí». Mercedes no respondió de inmediato. La miró con ternura, como si sus ojos acariciaran a la niña que alguna vez fue, como si su corazón supiera que ese momento llegaría tarde o temprano. Luego extendió los brazos con lentitud, la rodeó con un abrazo suave, profundo, lleno de todo lo que las palabras no podían expresar, y susurró al oído: «El perdón llega cuando el amor nunca se fue». Las otras mujeres observaron la escena en silencio, sin interrumpir, comprendiendo que estaban presenciando algo sagrado. Mercedes sostuvo a Lucía contra su pecho, como si no hubiera pasado el tiempo, como si no hubiera habido abandono, como si el dolor se pudiera deshacer entre los brazos. Lucía sollozaba como una niña, y Mercedes, con la serenidad de quien ha sanado por dentro, acariciaba su cabello y decía que todo estaba bien, que ya no importaba el pasado, que lo importante era estar ahí, ahora, juntas. Después de varios minutos, Mercedes la ayudó a levantarse, la llevó a una banca, le ofreció un pañuelo y le pidió que respirara. Le preguntó cómo estaba, si había comido, si tenía dónde dormir. Y Lucía, entre lágrimas, respondió que no tenía nada, que lo había perdido todo menos la necesidad de volver a ella. Mercedes asintió y le dijo que entonces empezaban desde ahí, desde esa necesidad, desde esa humildad, desde ese momento. Lucía la miró con los ojos rojos, sorprendida por tanta calma, y Mercedes respondió diciendo que cuando uno suelta el rencor, el alma se vuelve más ligera, y que en ese refugio no solo se cuidaban cuerpos, sino también corazones. Pasaron horas conversando. Mercedes le mostró el lugar, le presentó a algunas residentes, le contó cómo había empezado todo, sin decir cifras, sin jactarse, solo hablando desde el corazón. Lucía escuchaba con atención, con admiración, con dolor y orgullo mezclados. Al final del día, antes de despedirse, Lucía le preguntó si podía quedarse allí a ayudar, aunque fuera limpiando pisos o lavando platos, que quería devolver algo, aunque fuera poco. Mercedes la miró y dijo que el amor no se devuelve, se comparte, y que si estaba dispuesta a empezar desde el amor, entonces sí podía quedarse. Y esa noche, por primera vez en años, madre e hija durmieron bajo el mismo techo, no como enemigas ni como extrañas, sino como dos almas heridas que decidieron reencontrarse en el único lugar donde el amor todavía tiene sentido: el perdón. El sol de la mañana se colaba entre las cortinas del refugio del alba, con la suavidad de quien no quiere despertar, solo acariciar. Las paredes recién pintadas devolvían la luz con calidez, y en el comedor se escuchaban los primeros sonidos del día. Tazas chocando suavemente, cucharas removiendo café, risas apagadas entre mujeres de cabello plateado que, contra todo pronóstico, habían encontrado un segundo comienzo en un lugar donde nunca se sentían una carga. Entre ellas,
Lucía pasaba la escoba por el pasillo principal, con movimientos pausados pero decididos, vestida con un delantal blanco que ella misma había cosido semanas antes. Nadie le había dicho que debía hacerlo, ni su madre la obligó a asumir tarea alguna, pero ella insistió desde el primer día que se quedó. Dijo que necesitaba sentir que era útil, que ya había recibido suficiente, que ahora le tocaba dar. Comenzó limpiando los baños, fregando los pisos, sirviendo el almuerzo en silencio. Al principio le costaba mirar a los ojos a las residentes, pero con el tiempo, una a una, comenzaron a sonreírle, a llamarla por su nombre, a invitarla a sentarse un rato, a compartir historias de vida como si la hubieran estado esperando desde siempre. Lucía no solo limpiaba, observaba, aprendía, escuchaba cada palabra que su madre decía a esas mujeres, cada gesto de cariño, cada forma en que Mercedes tocaba una mano temblorosa o corregía una manta mal puesta, con una dulzura que no conocía límites. Aprendió que servir no es rebajarse, sino honrar, que limpiar un piso con respeto es tan noble como construir un edificio, y poco a poco su alma, tan endurecida por los años de orgullo y distancia, empezó a ablandarse con cada gesto. Mercedes, por su parte, había ganado una nueva energía desde que su hija regresó. Se le notaba en los ojos, en el ritmo al caminar, en la forma en que se detenía frente al espejo para acomodarse el cabello o elegir un pañuelo colorido. Era como si el perdón le hubiera devuelto una juventud que no necesitaba cuerpo, solo alma. Pasaba buena parte de sus días sentada bajo el árbol del patio central, leyendo, conversando o enseñando a bordar a las más pacientes. Pero cuando llegaban los fines de semana, siempre tenía algo especial preparado. Llamaba a sus nietos, que al enterarse de toda la historia comenzaron a visitarla con frecuencia, ya no por compromiso, sino con genuina admiración. Ella los recibía con comida casera, con historias que antes nunca se atrevió a contar. Les hablaba de su juventud, de su lucha, de los silencios que guardó para proteger, de las lágrimas que nunca mostró para no debilitar. Una tarde, mientras compartían una merienda de pan recién horneado y mermelada, uno de los nietos le preguntó si no le dolía haber sido traicionada. Mercedes lo miró con ternura y le respondió diciendo que el dinero se guarda, pero el amor se da, y que no hay herencia más valiosa que un corazón limpio. Les explicó que el dinero que usó para fundar el refugio lo había tenido durante años, escondido, esperando un propósito, y que había comprendido que no valía nada si no era compartido. Uno de los jóvenes, con los ojos brillantes, le dijo que ahora entendía por qué su madre había cambiado tanto, y ella le respondió que el dolor enseña, pero el amor transforma. Con el paso de los meses, el refugio del Alba comenzó a crecer, no solo en estructura, sino en alma. Gente de pueblos cercanos llegaba para pedir ayuda, no solo mujeres mayores, sino también familiares desesperados, personas arrepentidas que buscaban reparar errores. El lugar se amplió con nuevas habitaciones, una biblioteca, un pequeño huerto donde las residentes cultivaban sus propias plantas. Llegaron voluntarios, donaciones anónimas, médicos que ofrecían sus servicios sin cobrar. Nadie sabía con exactitud cómo había comenzado todo. Algunos creían que era un proyecto del gobierno, otros decían que una iglesia lo financiaba, pero la verdad permanecía envuelta en un velo de humildad que solo Mercedes y unos pocos conocían. Nadie imaginaba que todo lo que veían, la risa de las ancianas, las camas calientes, las comidas servidas con amor, había nacido del dolor de una mujer echada con una maleta y un corazón roto. Nadie sabía que detrás de esos muros no había solo ladrillos, sino cicatrices convertidas en propósito. Y así, entre días sencillos y noches serenas, la vida de Mercedes fue llegando a su última estación. No hubo avisos dramáticos ni despedidas apresuradas. Solo una mañana, Rosario, que aún vivía en una habitación del refugio y cuidaba de Mercedes como una hermana, notó que no había salido de su cuarto. Entró con suavidad, encontró a Mercedes recostada con los ojos cerrados y una expresión de paz tan profunda que parecía flotar. Sobre su pecho había una carta doblada,
Con delicadeza. Rosario la tomó con manos temblorosas, se sentó a su lado y la leyó en voz baja. La carta decía: gracias por finalmente abrir los ojos. El amor siempre estuvo aquí. Estaba firmada con una letra cuidada y sencilla, y al final solo decía mamá. Cuando la noticia se corrió por el refugio, no hubo llantos escandalosos ni dramatismos. Solo un profundo silencio de respeto, de gratitud, de amor contenido. Las mujeres mayores colocaron flores en su cama. Lucía se sentó junto a ella durante horas sin decir palabra, con las manos apretadas a las suyas ya frías, y los nietos llegaron sin ser llamados, como si una fuerza invisible les hubiera indicado el momento. Se celebró una despedida íntima, entre los muros que ella había levantado con el alma. Nadie pronunció discursos, pero todos sabían que habían sido tocados por algo más grande que la muerte. Mercedes no dejó riquezas materiales, ni propiedades lujosas, ni cuentas bancarias ocultas. Lo que dejó fue mucho más profundo, un legado, de dignidad, de perdón, de servicio, de esos que no se heredan, sino que se siembran. Lucía tomó la dirección del refugio, no por obligación, sino por elección. Cada día, al abrir las puertas por la mañana, respira hondo, mira el jardín y susurra que va a hacerlo bien, porque su madre le enseñó que el amor, cuando se da, nunca se pierde. Y así, la historia de Mercedes continúa. No en los periódicos, ni en placas conmemorativas, sino en cada sonrisa que florece en el rostro de una mujer olvidada que por fin vuelve a sentirse en casa. Porque hay vidas que, aunque terminan en silencio, cambian para siempre el ruido del mundo. Y Mercedes fue una de esas almas, una que, sin pedir nada, lo dio todo. Esta fue la historia de una madre que lo perdió todo, pero eligió perdonar, amar y dejar un legado que cambió muchas vidas. Una historia de abandono, sí, pero también de redención, de justicia silenciosa y de amor que no se rinde. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte te tocó más? ¿Qué aprendiste con la historia de Mercedes? Te leo en los comentarios, vamos a conversar. Aquí en el canal hay otras historias que también te van a emocionar, reflexionar y abrazar el corazón como esta. No te vayas sin descubrirlas. Gracias por estar aquí. Qué bueno tener a alguien como tú, con esa sensibilidad tan bonita. Te mereces historias que te hagan sentir, pensar y recordar que nunca es tarde para volver a empezar.